Capítulo 1. Llegada a Cronos. La estación Cronos apareció ante mí mucho antes de que los sensores confirmaran su presencia. No fue un punto de luz ni una silueta clara emergiendo del vacío, sino una deformación, una especie de error en la continuidad del espacio. Al principio pensé que se trataba de un fallo óptico provocado por el cansancio del viaje, una ilusión generada por semanas de mirar el mismo fondo negro sin variaciones. Pero cuanto más me acercaba, más evidente se volvía que aquello no era un objeto común flotando en órbita, sino algo que parecía estar mal colocado en la realidad. Cronos no orbitaba el planeta cercano de una forma comprensible. No seguía una trayectoria elíptica ni estable, ni siquiera una órbita caótica producto de una falla gravitatoria. Permanecía suspendida, inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerla en ese punto exacto del espacio. El planeta bajo ella giraba lentamente, obediente a las leyes conocidas, mientras la estación se mantenía fija, ignorando por completo la masa colosal que debería atraerla. Era como ver una hoja suspendida en el aire sin caer jamás, desafiando cualquier explicación lógica. A medida que la distancia se reducía, la estructura comenzó a definirse. Cronos era enorme, mucho más de lo que los planos oficiales indicaban. Anillos concéntricos rodeaban un núcleo central oscuro, y entre ellos se extendían pasillos externos, antenas y módulos que parecían añadidos en distintas etapas, como si la estación hubiera sido modificada una y otra vez a lo largo de décadas, o siglos. No había simetría perfecta. Algunas secciones parecían nuevas, pulidas, blancas y sin marcas, otras mostraban superficies erosionadas, metal opaco, bordes gastados que no deberían existir en una instalación sellada y mantenida con tecnología de última generación. La luz de la estrella cercana se reflejaba de forma extraña en su superficie. No había un brillo uniforme, sino zonas donde la luz parecía apagarse, absorbida por el material, creando sombras profundas que no coincidían con ningún ángulo razonable. Por momentos, tenía la inquietante sensación de que la estación no estaba completamente allí, de que ciertas partes entraban y salían de la percepción, como si Cronos estuviera desfasada, no solo en el espacio, sino en algo más difícil de definir. Intenté recalibrar los sensores visuales varias veces, convencido de que el problema era mío o de la nave. Cada recalibración arrojaba resultados distintos, dimensiones que cambiaban levemente, distancias que no coincidían entre una medición y la siguiente. La estación parecía expandirse y contraerse de forma imperceptible, no físicamente, sino conceptualmente, como si su tamaño dependiera del momento en que se la observaba. Mientras avanzaba en silencio, con los motores en mínima potencia, una idea comenzó a formarse en mi mente, una sensación incómoda que no figuraba en ningún informe previo. Cronos no daba la impresión de ser una estación construida para orbitar un planeta. Parecía más bien colocada allí, fijada en ese punto preciso como una marca, un recordatorio o una advertencia. No era un puesto científico observando el universo. Era algo que el universo parecía estar observando a través de ella. Y cuanto más la contemplaba, más claro tenía que mi llegada no era un simple procedimiento de rutina. La estación Cronos llevaba allí demasiado tiempo, inmóvil, silenciosa, esperando. No sabía a quién, pero por primera vez desde que acepté la misión, tuve la certeza de que mi presencia no era un accidente. Capítulo 2. El experimento temporal. El proyecto Cronos fue presentado, en sus documentos oficiales, como un avance inevitable. Una consecuencia lógica del progreso humano en la comprensión del tiempo. No como una fuerza abstracta o una simple dimensión, sino como un medio manipulable, maleable bajo las condiciones adecuadas. La estación no había sido construida para viajar a través del tiempo, como tantas veces se ha malinterpretado, sino para algo mucho más sutil y peligroso, observarlo desde fuera, aislar pequeños fragmentos temporales y estudiarlos sin estar completamente dentro de ellos. La teoría base era elegante en su simplicidad. Si el espacio podía curvarse mediante masa y energía, el tiempo debía responder de la misma manera. Cronos utilizaría un núcleo de contención gravitacional extrema para generar microzonas donde el flujo temporal se desaceleraría o aceleraría respecto al entorno. No viajes. No paradojas. Solo observación controlada. Al menos, eso decían los informes iniciales. En papel, el proyecto prometía revolucionar la física, la medicina, incluso la forma en que la humanidad comprendía la muerte y el envejecimiento. Las primeras pruebas parecieron confirmar esas promesas. Objetos inanimados fueron introducidos en las cámaras de dilatación, relojes,
compuestos orgánicos simples, estructuras moleculares cuidadosamente medidas. Los resultados eran claros. Dentro de las cámaras, el tiempo transcurría más lento. Un reloj que permanecía 10 minutos en el interior regresaba con apenas un segundo de avance. Las mediciones coincidían. Las ecuaciones funcionaban. Hubo celebraciones contenidas, mensajes cifrados enviados a la Tierra, felicitaciones formales que hablaban de un paso histórico. Los registros de éxito parcial comenzaron a acumularse. Se incrementó la duración de las pruebas. Se introdujeron plantas, luego tejidos vivos. Nada parecía dañarse. Al contrario, algunos tejidos mostraban una preservación casi perfecta, como si hubieran sido pausados en un instante ideal. Cronos estaba funcionando. No de forma completa, no perfecta, pero lo suficiente como para justificar la siguiente fase. Fue entonces cuando aparecieron los primeros desfases. No en los sistemas de la estación, que seguían marcando una sincronía impecable, sino en los relojes personales de la tripulación. Diferencias mínimas al principio. Segundos que no coincidían al compararlos. Se asumió desgaste, interferencias electromagnéticas, simples errores humanos. Nadie lo consideró relevante. Los informes lo mencionaban solo de pasada, como una nota técnica sin importancia. Pero los relojes no eran lo único que empezaba a desajustarse. Conversaciones enteras parecían no haber ocurrido para algunos miembros de la tripulación. Decisiones que, según los registros, habían sido tomadas de forma unánime, eran recordadas de maneras distintas. Pequeños detalles, gestos, palabras exactas, nada grave, nada alarmante. Aún así, los informes comenzaron a mostrar contradicciones sutiles. 2 registros del mismo día describían eventos en órdenes diferentes. No opuestos. Solo, desplazados. El primer aviso formal llegó en forma de una observación psicológica. Un informe que sugería una posible influencia cognitiva del campo temporal en la percepción de continuidad. Fue archivado, etiquetado como hipótesis sin evidencia concluyente y rápidamente eclipsado por nuevos resultados experimentales. Había demasiado en juego. Demasiada atención puesta en Cronos como para detenerse por recuerdos confusos y relojes mal calibrados. A partir de ese punto, el tono de los informes comenzó a cambiar. El lenguaje seguía siendo técnico, preciso, profesional, pero algo se había filtrado entre las líneas. Ya no hablaban solo de logros, sino de incidencias. Ya no describían el tiempo como un fenómeno pasivo, sino como un sistema que respondía. No abiertamente. No de forma hostil. Pero sí de una manera que sugería que Cronos no solo estaba observando el tiempo, sino interfiriendo con algo que aún no comprendían. Capítulo 3. Personas dentro. El primer voluntario fue seleccionado siguiendo todos los protocolos establecidos. Evaluaciones psicológicas exhaustivas, pruebas médicas completas, entrevistas repetidas hasta el agotamiento. No era el más valiente ni el más curioso, sino el más estable. Al menos, eso indicaban los resultados. Su nombre quedó registrado en los informes como una variable más, una línea de texto rodeada de cifras y autorizaciones. Nadie escribió cómo sonrió antes de entrar, ni cómo intentó hacer una broma torpe para aliviar la tensión en la sala de observación. El ingreso fue sencillo. Demasiado sencillo. No hubo resistencia física, ni cambios bruscos en los sensores vitales. El voluntario dio un paso al frente y desapareció dentro del espacio designado, no atravesando una puerta ni cruzando un umbral visible, sino dejando de estar donde estaba. Los monitores confirmaron su presencia en el interior, aunque describir ese interior era complicado. Sus constantes vitales se mantenían estables. Su voz llegaba clara cuando respondió a la primera pregunta. Todo parecía funcionar según lo previsto. Los efectos inmediatos no fueron físicos, sino perceptivos. El voluntario describió una sensación de inmovilidad absoluta, como si su cuerpo estuviera suspendido en un instante que no avanzaba. Afirmó poder pensar con claridad, pero sin la noción habitual del paso del tiempo. No sentía frío ni calor. No sentía hambre. Tampoco cansancio. Solo una presión leve, constante, imposible de ubicar en un punto específico. Los científicos intercambiaron miradas contenidas. Aquello era,
en términos técnicos, un éxito. Fue entonces cuando mencionó las voces. Al principio se pensó que se trataba de un fenómeno psicológico esperado. Aislamiento sensorial, estrés, sugestión. El voluntario describía murmullos bajos, imposibles de distinguir, como si alguien hablara desde otra habitación. No palabras claras, no mensajes comprensibles. Solo la certeza de que no estaba solo. Cuando se le pidió que describiera las voces, dudó. Dijo que no las escuchaba con los oídos, sino con algo más difícil de explicar, como un recuerdo que no era suyo. La prueba fue interrumpida antes de lo previsto. El protocolo indicaba cautela ante cualquier alteración cognitiva. El proceso de extracción fue inmediato. El voluntario reapareció en la sala con un leve desfase, como si su cuerpo tardara una fracción de segundo en terminar de encajar en el espacio. No cayó. No gritó. Simplemente se quedó inmóvil, respirando, con los ojos abiertos y una expresión de desconcierto profundo. Los exámenes posteriores no detectaron daños evidentes. Sin embargo, algo no coincidía. El voluntario insistía en que había pasado mucho más tiempo dentro del experimento del que marcaban los registros. Minutos convertidos en horas, según su percepción. Además, continuaba escuchando las voces. No de forma constante, pero sí persistente. Especialmente en momentos de silencio. Especialmente cuando intentaba dormir. Los siguientes regresos nunca fueron completos. Algunos voluntarios volvieron con lagunas de memoria imposibles de cartografiar. Otros regresaron sin poder explicar qué habían perdido, solo con la certeza de que algo faltaba. No era un recuerdo concreto, ni una emoción específica. Era una ausencia. Una sensación de haber dejado atrás una parte de sí mismos en un lugar que no tenía dimensiones. El registro ético fue actualizado varias veces. Cada versión intentaba justificar la continuación de las pruebas con un lenguaje cada vez más enrevesado. Se hablaba de consentimiento informado, de riesgos asumidos, de beneficios futuros para la humanidad. Pero entre líneas, comenzaba a percibirse una incomodidad creciente. Una duda que nadie se atrevía a escribir de forma explícita. La pregunta no era si el experimento era peligroso. La pregunta era si lo que había dentro de Cronos estaba empezando a notar que ya no entraban solo objetos. Entraban personas. Capítulo 4. Contaminación. La expansión no fue inmediata ni violenta. No hubo alarmas ni lecturas fuera de rango que obligaran a una evacuación de emergencia. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como una grieta que se abre en una pared mientras todos miran hacia otro lado. La habitación, aquel espacio sin dimensiones definidas, comenzó a manifestarse fuera de los límites asignados. No ocupaba más lugar físico en los planos de la estación, pero sí en la experiencia de quienes trabajaban cerca. Pasillos que parecían alargarse, esquinas que no coincidían con la memoria, puertas que daban la impresión de conducir a un lugar ligeramente distinto cada vez que se atravesaban. El personal fue el primero en notarlo, aunque tardaron en aceptarlo. Técnicos que se detenían en mitad de una tarea, seguros de haber escuchado una voz que pronunciaba su nombre. Científicos que perdían la noción del tiempo durante horas, convencidos de que solo habían pasado unos minutos. No era un efecto localizado. No afectaba únicamente a quienes habían participado directamente en las pruebas. La estación entera parecía estar bajo una influencia sutil, una contaminación que no seguía las leyes de propagación conocidas. Los sueños comenzaron casi al mismo tiempo. Al principio fueron reportados de forma aislada, descritos como coincidencias curiosas. Imágenes similares, espacios blancos sin horizonte, una sensación de estar siendo observado desde todas direcciones a la vez. Con el paso de los días, las coincidencias dejaron de ser ignorables. Personas que no compartían turnos ni áreas de trabajo relataban sueños idénticos, secuencias completas que se repetían con una precisión inquietante. En ellos, la habitación no era un lugar, sino una presencia. Algo que aprendía a reconocernos. Intentaron sellarla. Los protocolos de contención se activaron de forma escalonada. Campos de aislamiento, barreras energéticas, cierres físicos redundantes. Nada funcionó. La habitación no reaccionaba como un espacio convencional. No podía ser encerrada porque no estaba contenida en un punto específico.
Era como intentar cerrar un pensamiento, aislar un recuerdo. Cada intento de sellado parecía reforzar su influencia, como si la atención misma le otorgara más consistencia. Los registros técnicos comenzaron a mostrar inconsistencias graves. Mapas de la estación que no coincidían entre sí. Mediciones que variaban sin causa. Algunos informes sugerían, de manera cada vez menos velada, que la habitación no se estaba expandiendo en el espacio, sino en algo más profundo. En la percepción. En la memoria colectiva. En la continuidad misma de la estación. Cronos ya no albergaba el experimento. Cronos se estaba convirtiendo en parte de él. La decisión final no se tomó en una reunión formal ni quedó registrada en un solo documento. Fue una conclusión tácita, un acuerdo silencioso al que todos llegaron sin necesidad de pronunciarlo. El proyecto no podía continuar. Tampoco podía detenerse de la forma convencional. Destruir la estación significaba liberar algo cuya naturaleza ya no comprendían. Abandonarla era dejar una herida abierta en el tejido del tiempo. Se optó por el aislamiento absoluto. Desactivar transmisiones, cortar accesos, sellar Cronos en su propia órbita imposible. Convertirla en un punto ciego, en un lugar que nadie visitaría de nuevo. Los últimos registros no hablaban de éxito ni de fracaso. Solo de contención. Y de una esperanza tenue, casi infantil, de que aquello que había despertado dentro de la habitación aceptara el silencio como suficiente. Capítulo 5. Archivo sellado. El último informe fue redactado sin encabezados grandilocuentes ni lenguaje técnico innecesario. No hubo gráficos, ni proyecciones, ni intentos de justificar lo ocurrido. Solo un texto sobrio, casi austero, escrito por varias manos que intentaron, sin éxito, ponerse de acuerdo en una sola versión de los hechos. El documento comenzaba declarando el estado del proyecto Cronos como sellado de forma permanente, pero incluso esa palabra, permanente, parecía frágil, insuficiente para describir la magnitud de la decisión. En sus líneas se reconocía, por primera vez de manera explícita, que el experimento había superado los límites de la observación. Que la habitación, el campo temporal, o como fuera que se decidiera llamarlo, ya no podía considerarse un fenómeno pasivo. No se afirmaba que fuera consciente, ni hostil, ni inteligente en términos humanos. Solo se dejaba constancia de que reaccionaba. Que respondía a la presencia, a la atención, a la intención. Y que cada intento de comprenderla había dejado una marca. La advertencia ocupaba un apartado breve, pero contundente. No estaba dirigida a la comunidad científica ni a los organismos de control. Estaba dirigida a quien encontrara el archivo en el futuro. A quien, por curiosidad o por accidente, decidiera revisar los registros sellados de Cronos. El texto era claro en su ambigüedad: no intentes reactivar el proyecto, no intentes explorar la habitación, no intentes corregir lo que crees que fue un error. No porque sea peligroso en un sentido convencional, sino porque ya no hay forma de distinguir quién observa a quién. Entre los datos técnicos, casi oculto por la monotonía del informe, había un fragmento que no figuraba en los índices. Una secuencia de texto repetida con ligeras variaciones, insertada en lugares donde no debería estar. Al principio parecía un error de copia, una corrupción del archivo. Pero al leerlo con atención, se revelaba como un mensaje. No completo. No coherente. Frases incompletas que hablaban de permanencia, de espera, de reconocimiento. Como si algo hubiera aprendido a utilizar el lenguaje humano de la forma más básica posible. El archivo fue sellado y clasificado bajo múltiples capas de seguridad. Sin embargo, las revisiones automáticas detectaron una anomalía imposible de corregir. El archivo seguía activo. No en términos de acceso o modificación, sino de comportamiento. Su tamaño variaba ligeramente con el tiempo. Algunas líneas aparecían y desaparecían entre una comprobación y la siguiente. No había rastro de intrusión externa. Era como si el propio registro estuviera vivo. O al menos, en proceso de seguir escribiéndose. El silencio que siguió no fue tranquilizador. Cronos dejó de transmitir, dejó de responder, dejó de existir para los sistemas oficiales. Pero ese silencio no se sentía como un cierre, sino como una pausa. Una respiración contenida. Porque mientras nadie escuchara, mientras nadie mirara, todo parecía estable. Y aún así,
en lo más profundo de los archivos sellados, algo permanecía atento. Esperando el momento exacto en que alguien, en algún lugar, decidiera romper el silencio y volver a leer.